Hola, en esta cápsula vamos a ver el segundo bloque de conceptos que me interesa destacar del texto de Papineau, porque, como les comentaba en otra cápsula, van a ser importantes para el desarrollo del curso, o van a estar ligados con el curso. Papineau habla también de algunos filósofos y entre ellos habla de Quine. Quine está en contra de la distinción analítico-sintético. ¿De qué se trata esto? Lo, la, los, las proposiciones analíticas son aquellas que son verdad por definición. Lo analítico es aquello que se puede separar, ¿cierto? Y lo sintético es aquello que adquiere su significado a través de la síntesis de distintos conceptos. Y él dice que esta distinción entre aquello que es verdad por definición, por así decirlo, analíticamente, o aquello que es verdad porque sus elementos confluyen y lo hacen verdad, es falsa. O más que verdad, aquello que se pueda definir en términos sintéticos analíticos es falso. El ejemplo clásico es, por ejemplo, decir soltero es igual a persona no casada. Soltero, soltera, persona no casada. Eh, pero, y eso sería analítico porque es como una definición. Sin embargo, si se dan cuenta, al decir persona no casada, estoy haciendo una síntesis de distintos conceptos. Entonces, parece en realidad que es un concepto sintético más que un concepto analítico. Eh, esa es más o menos la... ¿Y esto por qué es importante? Va a ser importante cuando estudiemos a los positivistas lógicos, como una crítica al positivismo lógico. Porque los positivistas lógicos, pese a que se relacionan muchísimo con la ciencia, o se les vincula mucho con la ciencia, por buenas razones, en verdad perseguían objetivos que tenían que ver con desarrollo de teorías del lenguaje. Y eso tiene repercusiones también para la filosofía de la ciencia. Vamos a ver todo esto más adelante. Entonces, no hay verdades por definición, dice Juan, ni en filosofía ni en matemáticas. Uno pensaría que en matemáticas uno toma qué sé yo, un axioma y a partir de las relaciones lógicas encuentra eh, la, la, o demuestra teoremas que serían como las verdades analíticas en matemática, pero Quine afirma de que eso no es el caso. Cuando las pruebas, dice el texto en particular, cuando las pruebas entran en conflicto con una o más de las propias creencias, existe la opción de elegir cuál cuál de las pruebas abandonar. Pues algunas preservan la coherencia, y esto me interesa muchísimo, preservan la coherencia general de las propias creencias mejor que otras si es que minimizan las incógnitas, las anomalías y maximizan la simplicidad y la fuerza explicativa. Todo esto tiene que ver con ideas de racionalidad. Es entre dos opciones eh, que me dan la explicación más racional o es racional inclinarse por aquello que minimiza de alguna forma las incógnitas y anomalías y maximiza la simpleza y la fuerza explicativa, preservando la coherencia. La coher y bueno, me estoy repitiendo con énfasis nada más, lo mismo que está escrito acá, pero es porque la coherencia dentro de las explicaciones eh, es algo clave dentro de lo que vamos a ver como teorías de justificación, que son parte de la epistemología. Y tienen muchísimo que ver con el desarrollo científico también. Esto de preservar la coherencia, de que una nueva teoría que reemplaza a una teoría anterior exitosa tiene que ser coherente no solo de forma interna, sino con todos los datos que hay y con otras teorías que de alguna otra forma pueden converger o conversar con el fenómeno en particular que se quiere describir. Por tanto, la preservación de coherencia es central, ciertamente, en ciencia y para cualquier actividad racional en general. Y esos son un poco los aportes de Quine. El coherentismo de la justificación domina al conocimiento contemporáneo.
Y ojo, porque yo antes hablé en otra cápsula sobre el coherentismo de la verdad, para hablar de relativismo. Y no se confundan, una cosa es el coherentismo de la verdad y otra cosa es el coherentismo de la justificación. Es una lata que se llaman de la misma forma, coherentismo, porque puede ser confuso, pero, pero está bien puesto el nombre porque ambos apelan a la coherencia de alguna u otra forma. Ya vamos a hablar de eso también en otras cápsulas, pero ojo con la distinción. Es distinto el coherentismo de la justificación que lo que está hablando aquí respecto del coherentismo de la verdad, que es lo que está relacionado con lo que se habló en otra cápsula respecto del relativismo. Respecto a la racionalidad, porque no hice un montón de cosas, pero lo que me interesa sobre todo destacar de nuevo es que racionalidad implica coherencia. Puede haber distintos requisitos, pero lo que siempre está en una discusión racional o en discusión respecto de la racionalidad es que la racionalidad es coherente. Aquello que es racional es coherente. Habla también de razonamientos correctos. Pareciera como políticamente incorrecto hablar de que alguien puede razonar correctamente y otra persona puede razonar incorrectamente, pero no es así. Eh, razonamiento, en razonamientos lógicos, las conclusiones válidas derivadas de premisas son aquellas en que no hay manera de que todas las premisas puedan ser verdaderas sin que la conclusión lo sea. O sea, tal cual, eso. En un razonamiento lógico yo parto de ciertas premisas y deduzco a través de operaciones lógicas, deduzco mi conclusión. ¿Sí? Todos, los, eh, todos los hombres son mortales, el típico ejemplo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ahí eh, Sócrates es hombre implica de que Sócrates es una instancia del grupo anterior y del grupo anterior se afirmó de que todos ellos, todos los de ese grupo, son mortales y de ello se concluye que la instancia de ese grupo tiene las propiedades de ese grupo y por tanto Sócrates es mortal. Eh, ya, esa, una conclusión es válida la, si es que las premisas son válidas y no hay manera de que si es que las premisas son válidas, la conclusión pueda ser falsa. Eh, pero en caso de que las premisas puedan ser verdaderas sin que la conclusión sea verdadera, entonces la conclusión no se deriva y el razonamiento es inválido. Es como decir, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto el gato es inmortal, una cosa por el estilo. Las dos premisas pueden ser verdaderas, pero de ellas, aún siendo verdaderas, puede que el gato sea no sea mortal. Una cosa por el ejemplo es medio burdo, pero espero sirva. ¿Por qué me interesa destacar eso? Porque me interesa que todas sus respuestas en la vida, pero en particular en lo que tiene que ver con el curso, no violen este tipo de cosas. Y pasa de repente de repente casi por forma de redactar, eh, para, como hilativos entre ideas, dicen, están escribiendo una idea y dicen, bueno, por lo tanto, bla. Y, y lo que está después del por lo tanto, que se supone se deriva de lo anterior, en verdad está desconectado de lo anterior. Eviten ese tipo de cosas porque de hecho son razonamientos no válidos. Que algo sea lógicamente válido no implica que sea verdadero. Y eso también es re importante porque se suelen mezclar estas cosas. Si algo está correctamente derivado no significa que eso sea. Y en particular, ya vamos a ver por qué, eh, piensen en deducciones matemáticas, por ejemplo. Hay un montón de cuestiones matemáticas que son válidamente eh, derivadas, pero que no necesariamente corresponden a algo en el mundo, no necesariamente capturan una verdad en el mundo. Uno podría decir, bueno, son verdades matemáticas, no tienen por qué ser verdades respecto de físicas, por ejemplo. Pero, pero bueno, ya nos vamos a meter al tema de la verdad más adelante.
Y otra cosa importante es que no todo razonamiento es deductivo, es decir, no toda forma de llegar a conclusiones, mejor dicho, no todas las conclusiones surgen o se derivan desde premisas verdaderas, sino que también hay otro tipo de razonamientos como el razonamiento inductivo. Yo tengo que, no sé, hoy día salió el sol en la mañana a las 6 de la mañana, ayer salió el sol a las 6 de la mañana, antes de ayer salió el sol a las 6 de la mañana, antes de ayer salió el sol a las 6 de la mañana, entonces en 3 días más va a salir a las 6 de la mañana. Eso es razonamiento inductivo. Y eso no, bueno, y eso tiene sus propias características. En particular no es tan fuerte como el deductivo, porque si estoy, por ejemplo, cerca si estoy, por ejemplo, cerca de un solsticio, entonces el ritmo de cambio en la hora de salida del sol es mucho más lento que si estoy cerca del equinoccio, por ejemplo. Entonces puede ser cierto de que todos estos días el sol salía más o menos a la misma hora, pero ya dentro de una semana no va a salir a la misma hora. Entonces el razonamiento inductivo no está garantizado. Y ciertamente no es deductivo, o sea, no parte de premisas verdaderas de las cuales se deduce esto de que en una semana más va a salir el sol a las 6 de la mañana. Otro personaje que vamos a ver un poco más en extenso es a Rudolf Carnap. Él dentro del contexto de los positivistas lógicos, vamos a leer un texto de él. Y aquí en el fondo lo que dice el texto de Papineau es que primero las proposiciones se tratan de traducir a una lógica simbólica. Si no es posible traducir las proposiciones son cualquier cosa que se diga, ¿verdad? Cualquier frase. Si no se pueden reducir a la lógica simbólica, entonces se sabe que no tiene sentido. Esto está un poco apelando a que todo el lenguaje natural puede ser traducible a la lógica de primer orden. Si se puede traducir, a continuación hay que ver si hay pruebas que confirmen o nieguen lo que se dice. Si hay pruebas, entonces la proposición habrá sido transformada en una cuestión científica, dice. Y si no, de nuevo no tiene sentido. Y es metafísica. De todo esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero en el fondo, en este tipo de cuestiones estaban preocupados los positivistas lógicos en ver qué cosas tienen sentido, qué cosas que se dicen tienen sentido y cuáles no. Y encontraron un montón de cosas rechoras y por desgracia no vieron algunos problemas que después fueron apuntados y el proyecto terminó haciendo aguas, pero eso lo vamos a ver también en su tiempo. De Bacon me interesa que es el primer filósofo de la ciencia y que propone el método científico que más o menos todos conocemos, esto de que uno parte con preguntas, hace observaciones, genera hipótesis, después trata de testar la hipótesis, etcétera, etcétera. O sea, contrastación experimental, bla. ¿Por qué me interesa? Porque se va a poner en duda y se pone actualmente en duda de que exista el método científico. Y si bien es cierto, los argumentos son plausibles y de hecho tienen razón, literalmente creo que pierden de vista el espíritu detrás de lo que hizo Bacon. Pero de nuevo, de esto vamos a hablar más adelante. Lo que me interesa bueno, que todos sepan, más o menos, que todos sepan qué es el método científico. Esta idea de que en el fondo se puede hacer ciencia a partir de observaciones y experimentos, luego generar hipótesis de lo que se observa y leyes generales que explican los datos para contrastarlo con experimentos. Ese tipo de esquema viene de Bacon y ese tipo de esquema va a ser luego discutido, como les decía. Y por último, tiene una idea Papineau que me parece que es brillante dentro de su texto, y es que la ciencia en el fondo es la
conjunción de dos cosas. Por un lado, las teorías científicas no son especulaciones infundadas, se basan en cuidadosas observaciones y experimentos controlados, y que las teorías científicas son bastante abstractas, usan conceptos no evidentes para el sentido común a fin de explicar en función de factores que no se pueden ver sucesos que son familiares. Estas dos cuestiones me parecen centrales. Primero, el rol de la observación y la experiencia, y segundo, la cosa transfenoménica, que ya había dicho Waldo de otra forma, digamos. Eh, la combinación de observación y teoría no tiene precedente en el pensamiento humano. Antes de que se hiciera ciencia, este juego, esta danza entre experimentos controlados y observaciones y teorías altamente abstractas que apuntan a cuestiones inobservables, no tenía ningún precedente en la humanidad y es increíblemente fructífera. El procedimiento que lleva al éxito de la empresa científica en el descubrimiento de los secretos de la naturaleza, según Papineau, es precisamente eso. Aunque hay algunos filósofos como Kuhn y Laudan tienen reparos, y vamos a estudiar con detalle en el segundo módulo de este curso los reparos que tiene Kuhn y Laudan, por ejemplo. Y ese es el contenido de esta segunda cápsula respecto a Papineau. Espero que le haga sentido. Si no le hace sentido, bueno, lo discutiremos. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.